Bueno, damos inicio a esta nueva clase, el capítulo 10 del libro de Juan, este podcast que, bueno, los que van siguiéndonos por YouTube van escuchando. Hoy iniciamos con el capítulo 10 del libro de Juan, que es el libro el cual estamos estudiando, ¿sí? Y en realidad hay dos verdades, que en realidad es una sola, ¿sí? Está Jesús como el buen pastor, que es la primera parte, digamos, de todo este capítulo, y después como segunda parte, por decirlo de alguna manera, que en realidad es un solo tema, es Jesús en la fiesta de la dedicación, pero continúa hablando Jesús de este mismo tema. Y arranca ahí en el capítulo 1 y dice: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que se trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta a sus ovejas y sus ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Versículo 4. Dice: cuando ya ha sacado todas las que son suyas, va delante de las ovejas, los siguen porque reconocen su voz, pero jamás seguirán a un desconocido. Más bien, huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de esas palabras. Por eso volvió a afirmar esta misma idea. Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, nuevamente. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo, dijo Jesús. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué bárbaro, porque Jesús empieza a explicar, ¿no?, esto de la puerta. Recuerden de que cuando iniciamos este capítulo de Juan, hablábamos de que Juan habla desde este lugar, ¿no? Todos los yo soy de Jesús, ¿sí? Y uno de los yo soy que vamos a ver hoy es este mismo, que es el de yo soy la puerta de las ovejas, ¿no? Hola chicos, ¿cómo andan? Así que vemos acá uno de los yo soy que relata este libro de Juan, que es el de la puerta, dice, y no dando a entender de que él es la puerta, sino que explícitamente, en dos ocasiones le dijo: yo soy la puerta. Por mí es que está la salvación, ¿no? Y no solamente haciendo alusión de que él es la puerta, sino que también diciendo que él es la única puerta, ¿sí? Estamos en el capítulo 10 del libro de Juan y recién leímos los 10 primeros versículos nomás. Así que hoy vamos a leer solo eso. Y respecto de esto, ¿no?, de que no solamente Él es la puerta, sino que es la única puerta para poder entrar a la salvación y la vida eterna, ¿no? Y Jesús vino a darnos esa vida abundante, la cual está preparada para todos. Está en nosotros si respondemos a ese llamado de Dios para con cada uno de nosotros. Todos somos creación de Dios, tanto la naturaleza como todos los seres humanos. Pero la salvación, la vida eterna, la plenitud del Padre, todo esto que siempre vamos hablando, solo es para los hijos. Y es importante tener en cuenta, ¿no? Porque Jesús nos enseña específicamente esto, ¿no? Yo soy la puerta. Y en dos ocasiones, ¿no?, vuelve a afirmarles esta idea, ¿no? Porque les hace, les cuenta la parábola de un pastor de ovejas que conduce a sus ovejas, de la intimidad de sus ovejas. Y sin embargo, ellos no entendían que él estaba hablando de él mismo, ¿no? Y entonces nuevamente vuelvo a afirmar, dijo: yo soy la puerta, ¿no? Y por mí es que pueden entrar, ¿no? Y vemos ahí en el versículo 11 que nos habla, dice: yo soy el buen pastor. Capítulo 10, versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor.
a él no le pertenecen las ovejas. Entonces, cuando viene el lobo y se acerca, las abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y las dispersa, ¿no? Ataca al rebaño y las dispersa. Versículo 13, y ese hombre huye porque es un asalariado y no le importa las ovejas. Qué bárbaro, porque acá en este versículo 11 vuelve a reafirmar que, bueno, nos dijo, él es la puerta, ¿no? Él es el que conduce a las ovejas. Y ahora dice esta afirmación tan clara y tan evidente diciendo, yo soy el buen pastor. Si en los versículos anteriores, cuando él dijo, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy la puerta, no lo entendieron, acá nuevamente Jesús vuelve a reafirmar esta idea de yo soy el buen pastor. Y esto nos enseña no solamente de lo que Él está dispuesto a hacer con nosotros, sino que enseña sobre respecto de su amor y su sacrificio para con nosotros, ¿no? Porque vemos acá que habla respecto del asalariado, ¿no? Y el asalariado es ni más ni menos que aquella persona que en realidad no está comprometida con la causa, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo práctico nuestro, ¿no? Para poder comprender desde qué lugar nos habla las escrituras. Y en realidad el asalariado es el que recibe un pago, ¿no? El que recibe un pago por hacer una tarea, ¿no? Por cuidar, ejemplo, estas ovejas que está relatando Jesús. Ahora, cuando viene el lobo, como no son suyas, no tiene amor por esas ovejas, entonces, ¿qué sucede? Se va. ¿Y el lobo qué hace? Las dispersa y las ataca. Y qué horror, porque pensando en esto, ¿no? Es increíble ver cómo las acciones demuestran si hay amor o valoración o no en nosotros. ¿No? Porque esto es el ejemplo de una persona que viene y yo qué sé, viene por venir o viene a pasar el rato o ve si Dios puede proveerle alguna situación o puede darle algo que está necesitando y al momento de la dificultad, de la circunstancia, se va, porque total como no hay amor, no hay pertinencia a la casa, no importa si los demás siguen bien o no, yo ya tengo lo mío y ya está, ¿no? Y vemos cómo Jesús es todo lo contrario. Cristo mismo es todo lo contrario, ¿no? Porque se ocupa, ama, cuida, vela por cada uno de nosotros y sin recibir nada a cambio. Porque Él no lo hace porque nosotros podemos hacer algo. No lo hace por lo mucho que nosotros le podemos dar. Porque ¿qué le podemos dar? A veces es más dolor de cabeza, ¿no? Que vivimos metiendo la pata y cometiendo errores que lo que le podemos dar, ¿no? Y es importante entender de que necesitamos ver con claridad eso. Necesitamos ver con claridad que, buenas, ¿cómo andamos? Necesitamos ver con claridad de que no tenemos que ser como esos asalariados que solamente tratan de buscar en Dios algo, sino que podamos tener ese amor para conmigo, para poder crecer y para poder expresar a mi familia, a mi entorno, sea que si estoy casada, con la familia que estoy, si vivo solo, con los vecinos, con mis familiares, no importa la edad que tenga, importa de que si yo tengo a Dios, puedo hacer esa diferencia y no ser como un asalariado en el que solamente busca el rédito personal y cuando lo tiene, si te he dicho no me acuerdo, ¿no? Como dice el dicho, sino que podamos tener ese entendimiento del poder ser con ese amor en el que no importa, ¿no? Como lo es Cristo con nosotros. Cuando necesitamos, cuando estamos abatidos, cuando estamos en conflicto, cuando estamos en crisis emocionales o en situaciones límites extremas, Dios igual siempre con ese amor eterno está para con nosotros, ¿no? Y qué importante esto, ¿no? Que Jesús nos habla, yo soy el buen pastor. Si tenemos a alguien a quien acudir en el momento de la situación difícil, es a Dios. Es por medio de Jesucristo, ¿no? Por medio de esta puerta, por medio de esta única puerta a la salvación y a la vida eterna que es Cristo mismo, ¿no? Y qué lindo poder saber de que contamos con ese Dios amoroso. Poder saber que contamos con ese Padre que siempre está guiándonos, ¿no? Que dice, el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Y vemos la magnífica obra de la cruz expresada en ese da su vida por las ovejas. Porque si hoy tenemos vida, si hoy estamos acá todos juntos y tenemos comunión, es justamente por Cristo.
¿no? Porque si no fuera que en este momento nos enfocamos en poder crecer en Cristo o en poder conocer más a Cristo, ni siquiera capaz que nos conoceríamos con muchos de los que están acá, ¿no? O no, ni siquiera estaríamos en este lugar, pero sin embargo lo que nos reúne en este lugar, lo que nos hace que seamos uno, es la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Por eso, como vemos, esta expresión de Jesús que fue una realidad para cada uno de nosotros, ¿no? El buen pastor da su vida por las ovejas, ¿no? Y vemos como el asalariado no le interesa, sino que hace lo que le parece, ¿no? ¿Cómo venimos hasta acá? Venimos entendiendo, quieren hacer algún aporte, pues por ahí yo me embalo y arranco. Sí, es importante cuando dice que sus ovejas escuchan su voz, siguen. Lo importante por ahí es escuchar su voz, ser dócil a lo que el Espíritu por ahí nos está guiando. Si bien por ahí los oídos por ahí no están muy desafinados, ¿cierto? Pero Dios siempre está. Es importante poder dejarse guiar, porque muchas veces lo voy a relacionar con algo, ya decía Aladi, más bueno que Dios, no. Porque muchas veces nosotros podemos hacer, en X caso, ¿no es cierto?, misericordia, ¿no es cierto?, pero sin haberle consultado a Dios. Uno puede dar una mano, porque hace misericordia en ese momento, pero ¿hasta qué tiempo? ¿Hasta qué momento? Cuando le preguntaste a Dios, y Dios te dijo. Claro. Y cuando Dios te está diciendo, es una decisión que tienes que tomar. Porque muchas veces queremos, nosotros inclusive, preguntarle cosas a Dios para que Dios nos diga algo y después nos sacamos una responsabilidad. Eso es tremendo. Y a veces el Espíritu nos lleva a nosotros, especialmente que tengamos que tomar una decisión. Una decisión. Y a veces Dios justamente no va a decir nada, no te va a decir nada, porque esa decisión la tenemos que tomar. Y Dios, una de las cosas que nos lleva a hacernos, primero a hacernos cargo y a hacernos responsables de lo que hagamos y lo que digamos. Porque si no lo hacemos responsable a Dios. Claro, pero qué bárbaro. Por amor, por impulso, así por amor. Claro, eso es misericordia. Lo que pasa es que si no nace de la vida de Cristo, no es. En realidad no es amor genuino, es misericordia, como dice José. ¿Por qué? Porque termina siendo un acto de bondad humana, cuando no es lo que Dios te está pidiendo. A veces Dios te está pidiendo otra cosa, ¿no? Lo hemos visto en las señales milagrosas que Jesús hizo. Él era una persona ciega y Jesús le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? Porque por más que vos veas que necesita la vista, para tu criterio necesita la vista, capaz que está necesitando otra cosa. Y cuando nace del corazón de Dios, cuando nace desde el Espíritu de Dios, lo que nosotros vamos a hacer es dar la vida de Cristo. Entonces va a impactar mucho más. Por más que la ayuda sea económica, que siempre decimos, no, la ayuda económica la puede dar cualquier persona, pero la vida de Cristo solamente los hijos podemos impartirla. Cuando nace la vida de Cristo, por más que la ayuda que vos des sea económica, va a rendir al 100%. ¿Por qué? Porque van a ser de la esencia de Dios mismo y no de tu misericordia o tu buena voluntad, ¿no? Como esto que hablaba recién José, porque es importante esto, ¿no? Recién hablábamos en el versículo 3, ¿no? El portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz y las llama por su nombre. Oyen su voz, la llama por su nombre. Es intimidad en la que yo lo conozco, él me conoce y seguimos, ¿no? Porque dice... pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán, dice, ¿no? Porque no reconocen las voces de los extraños. Es importante entender esto, ¿no? Bueno, los que son padres no necesitan estar diciéndole a sus hijos todos los días, yo soy tu papá, yo soy tu mamá. Ellos vienen, mamá, papá, vienen y acuden a nosotros con confianza, vienen y lloran con nosotros, vienen, nos piden cosas locas, vienen y nos abrazan o nos hacen dibujitos cuando son chiquitos y dolor de cabeza cuando son más grandes, ¿no? De todo un poco, pero está en ellos esa confianza. Uno no está diciéndole todo el día, acordate que yo soy tu mamá, acordate que yo soy tu papá, acordate que... No, uno no está recordándole constantemente. ¿Por qué? Porque esa identidad de hijos está plasmada en ellos, ¿no? Y esto es lo que nos habla en este versículo específicamente, ¿no? Ellos conocen esa voz y responden a esa voz.
pero es esta intimidad, ¿no? Y como recién decía José, en ocasiones a veces decimos, bueno, como que oramos como para ver que desligarnos de la responsabilidad o esperando que Dios dé una respuesta que por ahí yo quiero que me dé y no la que en realidad Él me da. Y como no me da la que yo quiero o de la manera que yo quiero o en el tiempo que yo quiero, pienso que no es así. O que Dios no responde o que no llega a tiempo y en realidad los tiempos los maneja Él y no yo, ¿no? Y en esta confianza en el que uno va creciendo, día a día va madurando, día a día va viendo y va experimentando ese nivel de madurez en el que puede comprender cuál es el tiempo de Dios, ¿no? Puede comprender en qué ocasión sí, en qué ocasión no, y que no sea yo y mi buena voluntad, sino sea su vida expresada, ¿no? Bueno, y vemos, acá continuamos en el versículo 14. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nuevamente vuelve a repetir esta misma frase del versículo 11, ¿no? Y así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Nuevamente, que puedan recordar esa obra de la cruz, que podamos recordar esa obra de la cruz en la cual Jesús vuelve a repetir nuevamente, remarcando el tema de la intimidad, de que yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como yo conozco a mi Padre y mi Padre me conoce, ¿no? Esta cercanía entre la oveja y el pastor es algo que se lo da la intimidad. El tiempo, la comunión, el estar, ¿no? Esto nos enseña sobre la relación personal e íntima que tenemos que tener con Dios, ¿no? ¿Y por medio de qué? Por medio de la única puerta, por medio de esta única entrada para la salvación, ¿no? Como dijimos, no es que es la puerta simplemente, es la única puerta, el único acceso que tenemos, ¿no? Y también nos enseña que nosotros como hijos debemos procurar esa intimidad en la que conozcamos a nuestro Padre, que al momento de que Él nos hable, podamos oír esa voz, para al momento en el que Él esté llamándonos o instándonos a algo, ¿no? Que puede suceder este mismo ejemplo que recién decía José, que en ocasiones hay situaciones en las que necesitamos ser amonestados por Dios, ¿no? Pero cuando yo tengo intimidad, esa voz la conozco. Entonces cuando digo, uy, tengo que hacer tal cosa, ¿no? Y ya sé que no soy yo, porque uno empieza a conocerlo, pero eso que te lo da la madurez, a medida que uno va creciendo, que va madurando en intimidad con Dios, es que podemos darnos cuenta. Ese darse cuenta viene solamente con el tiempo, ¿no? Es importante entender lo que es un proceso y lo que es un suceso, ¿no? Un suceso es la fiesta, ¿no? Una fiesta, pero para que esa fiesta se realice se tuvo que organizar el día, se tuvo que organizar, no sé, la comida, se tuvo que organizar el horario, el lugar, si vas a hacer vajillas, si no vas a hacer vajillas, si vas a hacer esto, si vas a hacer lo otro, si lo vas a hacer de tarde, mañana, de noche, cuántos invitados, ¿cierto? Bueno, todo eso es el proceso de una fiesta. Y la fiesta es un solo día en un momento, ¿no? Indicado, que es el que elegimos. Entender de que la vida en Cristo no es que yo ya al momento de decirle sí a Dios tengo todo. Yo en el momento de decirle sí a Dios tengo todo en el Espíritu. ¿Sí? Él lo hace todo nuevo, ¿no? Ya lo viejo pasó, como dicen las Escrituras, y es todo hecho nuevo. Eso es una realidad en el Espíritu, la cual yo debo como ser humano pasar por ese proceso en el que voy viendo que eso es nuevo realmente en mí. ¿Por qué? Porque esa semilla es sembrada en mi corazón, ¿no? Y que va creciendo de a poco y va dando el fruto en su tiempo, ¿no? Porque es como, no sé, yo qué sé, Isabel, o no sé, mis nenas, les voy a dar el auto y sí, pero hoy no le puedo dar prestar el auto a Abigail. Primero porque no tiene edad, porque no tiene idea de cómo se maneja, pero nunca me vas a prestar el auto y sí, te lo voy a prestar, pero cuando tenga la edad apropiada, ¿no? Entonces decís, pero es tu hija, ¿cómo no se lo vas a prestar? Porque no puedo, porque está incapacitada en este momento para poder usarlo, ¿no? Pero se lo voy a dar cuando sea capaz de poder hacerlo. ¿Cuándo? Cuando tenga la edad apropiada, cuando tenga su registro, cuando sepa manejar y todo lo que conlleva, ¿no? Y lo mismo con nosotros en la vida de Cristo. Nosotros podemos hacer un montón de cosas que ya se nos fueron otorgadas, que ya Jesucristo las pagó en la cruz, que ya Él nos lo dio todo, pero ¿cuándo lo vamos a ver?
a medida que vamos creciendo en el conocimiento de su vida, en el conocimiento de lo que es esta gracia en la que nosotros vivimos, ¿no? No sé cómo venimos hasta acá. ¿Bien? ¿Algún aporte, algo? No. ¿En el Zoom todo bien? Díganme que se escucha, por favor, porque lo que estaba grabando y no te estaba escuchando nada. Pequeño detalle, no, igual ya lo probé. Así que, pero bueno, ¿no? Es importante entender esto, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce, y yo lo conozco y doy mis vidas por las ovejas, ¿no? Este proceso en el que somos formados en el conocimiento de esa vida, la cual se nos fue impartida, se nos fue dada, y que ya todo fue hecho en la cruz, pero que nosotros necesitamos vivir ese proceso en el que vamos creciendo, ¿sí? Versículo 16, dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Y qué importante esto que habla Jesús, porque vemos la unidad en los creyentes, ¿no? Porque dice, tengo otras ovejas que no son de este redil del que estamos hablando, ¿no? De este redil. Pero también tengo que traerlas a ellas, ¿no? Y esto nos habla de cómo Jesús tiene otras ovejas que no son específicamente del Centro Cristiano Caleta Olivia, pero que también pertenecen, ¿no? Porque esto nos enseña de que Cristo es uno solo, su iglesia es una sola, entonces no importa las diferencias culturales, las diferencias geográficas, no importa las denominaciones, ¿no? Jesús hace énfasis en que la iglesia es una sola, el redil es uno solo. Lo voy a juntar después todo, dice, ¿no? Pero Dios mira, Dios no mira las denominaciones que pusimos, ¿no? Bueno, ahora viste en la UAD, el otro en la Bautista, el otro en el no sé qué, el otro. No, no importa, porque Dios no mira eso. Dios mira a hijos con un mismo espíritu y con un mismo sentir, ¿no? Esto que hablábamos recién, todos somos creación de Dios, tanto la naturaleza como los seres humanos. Ahora, lo que hace la diferencia en pertenecer a este redil es la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, no importa la denominación, no importa si estás en Canadá, si estás en Alaska, o estás acá en Tierra del Fuego, o estás en, no sé, en La Pampa. No, no, no. El Cristo es uno solo, la iglesia de Cristo es una sola, por eso es que todos pertenecemos a un mismo redil, ¿no? Acá estamos haciendo la alegoría con el redil y las ovejas, ¿no? A veces hablan con el cuerpo de Cristo, ¿no? En otras ocasiones como la vid verdadera, ¿no? ¿Recuerdan ese pasaje? Pero siempre el énfasis es en el uno, ¿sí? En la unicidad de esta vida, ¿no? Que es el mismo propósito, es un mismo propósito eterno, es una misma vida en cada uno de nosotros, más allá de que como seres humanos tenemos organizaciones, ¿no? A veces para poder sectorizar, pero más allá de las organizaciones religiosas, lo que importa es que todos somos de un mismo redil, ¿sí? Usemos pollera, no usemos pollera, que eso a veces ha dividido tanto el tema de las vestimentas o de las estructuras, que son cosas, es religiosidad puesta, en realidad son normas puestas por los seres humanos, ¿no? Que en ocasiones ha dividido mucho, ¿no? Pero es importante entender esto. Yo tengo otras ovejas, dice Jesús, que no son de este redil, pero también a ellas debo traerlas, ¿no? Entonces Dios no mira denominaciones, Él mira el mismo espíritu, el mismo sentir y lo que está en nosotros, que es lo que importa. Por eso nosotros debemos ocuparnos de que esa vida en cada uno de nosotros pueda crecer cada día más, ¿sí? ¿Se viene entendiendo? ¿Vamos bien? Versículo 17 dice, así ellas escucharán mi voz, hablando de este redil, ¿no? Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es Él, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque tengo mi vida para volver a recibirla. Entrego mi vida para volver a recibirla, ¿no? Esta obra de la cruz, ¿no? Dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Versículo 19 dice, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de diserción entre los judíos. Muchos de ellos decían,
está endemoniado, está loco de remate, ¿no? ¿Para qué hacerle caso? Y en cambio otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un endemoniado puede abrirle los ojos a los ciegos? ¿No? ¿Recuerdan el versículo, el capítulo anterior, ¿sí? El capítulo 9, que hablamos del ciego que fue ciego de nacimiento hasta que conoció a Jesús y pudo tener la vista, ¿no? Y vemos cómo la autoridad de Jesús en cuanto al dar su vida y a tomarla, ¿no? Esto que nos decía el versículo 17 y 18, ¿no? Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que entrego por mi propia voluntad y tengo autoridad para entregarla, pero también para volver a recibirla, ¿no? Esto nos enseña la divinidad de Jesucristo, porque no es, ay, pobre Jesús, lo mataron en un madero, pobre Jesús murió crucificado. No, no. Él entregó su vida por amor a cada uno de nosotros. Él fue enviado a esta tierra con un propósito, que era poder que nosotros tengamos nuevamente esa salvación, nuevamente ese acceso al Padre. Por esto es que este capítulo nos habla de eso, ¿no? La única puerta soy yo, dice Jesucristo, ¿no? Y sin duda que lo es, porque Él dio su vida en rescate de la nuestra. Y eso es importante que nosotros lo tengamos bien en claro, que podamos saber de que esta gracia en la que vivimos es amor pleno, es 100% amor. Él entregó su vida, por eso es el que dice, no es que me quitaron la vida, no es que, sí, los fariseos lo crucificaron, no. Él entregó su vida por amor, ¿no? Entonces es importante entender que, como resumen de esta primer parte, ¿no? Jesús es la puerta del rebaño y Él es el buen pastor. Y Él es la única puerta, no solamente la puerta, sino la única puerta por la cual tenemos acceso a esta vida, ¿no? Él tiene la autoridad para poder salvarnos, ¿no? Solo por medio de Él es que nosotros obtenemos la salvación. Por eso es importante entender de que nosotros vivimos esta vida en fe, creyendo en que existe un Dios, pero debemos aceptarlo como nuestro Señor. Exactamente, esa misma capítulo. Eso ya lo leímos, ¿verdad? El otro punto es la relación personal con Jesucristo es fundamental para nuestra salvación. Él es el único acceso al Padre, ¿no? Cuarto punto, la unidad de los creyentes es importante. Es importante entender de que más allá de las denominaciones, de los espacios geográficos, culturales que podamos vivir, tenemos un solo Dios, un solo Padre y somos una sola iglesia, ¿sí? Y el quinto punto dice, Jesús vino para darnos la vida y vida eterna, ¿no? Y esta salvación preciosa, la cual nosotros podemos disfrutar a diario, ¿no? La cual toda esa vida que a veces nosotros nos enfocamos, ¿no? Como seres humanos, nos enfocamos por ahí en lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que nos sobra. A veces más lo que nos sobra son kilos, otras cosas, ¿no? Pero pero a veces nos enfocamos en esas cosas que son pasajeras, que son temporales, y en ocasiones no nos podemos dar cuenta de esto, ¿no? De esta verdad que de a poco se nos va siendo revelada, ¿no? Y no es que no sepamos todo, sino que día a día vamos viendo cómo la vida de Cristo va haciéndose carne en nosotros y empezamos a ver la vida desde otro lugar, ¿no? El otro día hablábamos con una persona y nos decía esto, ¿no? Hay situaciones en las que yo ahora hago cosas que la verdad me sorprendo de mí misma, ¿no? Decía, porque yo nunca fui de actuar de esta manera, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con la vida de Cristo que empieza a gobernar nuestra vida. Entonces empieza nuestro accionar a ser el que Dios quiere que sea nuestro accionar y no lo que nosotros antes hacíamos. Entonces ya no es nuestra naturaleza humana la que gobierna nuestra vida, nuestro andar, sino Dios mismo por medio de su vida, ¿no? Por medio de esta salvación preciosa que disfrutamos a diario, ¿no? No sé si venimos bien, algo para aportar, algo para comentar. Si no arranco y sigo. Bueno, continuamos, versículo 22.
esto que dice Jesús y la fiesta de la dedicación, ¿no? Y buscaba un poco, ¿no? Se celebraba la fiesta de la dedicación y buscaba qué significaba, ¿no? Y la fiesta de la dedicación también es conocida como el Hanukkah. Es una fiesta judía que dura 8 días y 8 noches. ¿Sí? Se celebra anualmente, comienza el día 25 del mes judío Kislev, que sería el último, el número 12, que sería como el diciembre nuestro, una cosa así. Pero, viste, tenemos distintos calendarios. El origen de esta fiesta se conmemora la victoria de los macabeos, un grupo de judíos que luchaba contra el imperio de Seleucia en el año 164 a.C., ¿no? Los seleucidas habían conquistado Judea profanando el templo de Jerusalén, ¿sí? Habían colocado estatuas, una estatua de Zeus, y estaban ahí en ese lugar como ocupándolo. Y cuando los macabeos lograron recuperar el control de ese lugar, de ese templo, encontraron una sola lámpara y que tenían aceite para un solo día nada más. Entonces dijeron, bueno, lo prendemos y vemos después qué hacemos, ¿no? Y sin embargo fue el milagro de la lámpara, que es lo que se celebra, ¿no? Porque había solo para un día de aceite, sin embargo, milagrosamente la lámpara permaneció encendida durante 8 días, ¿no? Y esto permitió que los sacerdotes puedan preparar más aceite y todo para poder continuar con eso. Entonces lo que se hace es eso, ¿no? Encender, tienen una especie de candelabro, ¿no? Que se llama menora, y que todas las noches van encendiendo una vela en conmemoración a eso, ¿no? Y comen y cuentan historias y se hacen regalos, ¿no? Y bueno, estábamos, digamos, en ese contexto de esa celebración, que es la dedicación o Hanukkah, es que estábamos ahora, ¿no? Entonces Jesús, mientras estaban en esos días de las que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que era invierno, dice, porque recuerden que diciembre nuestro es invierno al estar en el otro hemisferio, es invierno allá, verano acá, ¿no? Era invierno, dice. Y Jesús andaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Versículo 24 dice, entonces los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿no? Otra vez vamos a atacar a Jesús, ya que está en la fiesta, dijeron, ¿no? Y dice, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Le dice. Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza, le dijeron. Y Jesús le respondió, pero si yo ya se los he dicho y ustedes no me creen. Dice, las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan, dice, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño, les dice, ¿no? Y qué bárbaro, porque él hace este énfasis después de explicar esto de las ovejas y del rebaño que veíamos recién, ¿no? Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Dice, nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todo. Y de la mano del Padre nadie puede arrebatarlas. Versículo 30, el Padre y yo somos uno. Qué horror, porque Jesús se encuentra con estos judíos que lo encierran y le empiezan a preguntar, ¿no? Y se acercan y empiezan a instigarlo, porque no es que le preguntan, ¿sos vos el Mesías? Porque querían seguirlo, precisamente, ¿no? Sino que empiezan a instigarlo para poder acusarlo, para poder apresarlo, que era lo que ellos estaban constantemente instigándolo y persiguiéndolo, ¿no? Pero Jesús le dice, pero yo ya se los digo, ya se los dije y no me lo pueden creer, ¿no? En el versículo 25 dice, Jesús les respondió, yo ya se lo he dicho y ustedes no me creen. Y en el 26 dice, ¿y no me creen? O sea, y después hace la aclaración, por las dudas que no hayan entendido, no me creen porque no son de mi rebaño, le dice, ¿no? Haciendo alusión y explicando respecto a esto de la oveja, ¿no? Porque es importante entender que ya Jesús estuvo hablando respecto de lo que significaba ser de su redil, de lo que significaba ser esa oveja en la cual sigue a su pastor, ¿no? Porque él dijo, yo se los he dicho, ustedes no me creen porque no son de mi rebaño, ¿no? Evidenciando y confrontándolos con esta realidad que ellos mismos no podían percibir. Y que Jesús, por más que se los decía, confrontándolos porque les está diciendo en la cara, no es que le está dando a entender de
no son parte, pero bueno, si se dan cuenta. No era entre líneas, era derecho. Ustedes no me creen porque no son de mi rebaño, ¿no? Esto de que Jesús les dice algo fuerte, pero ellos no podían verlo porque estaban cegados, ¿no? Si recordamos y remontamos un poco al capítulo anterior, al capítulo 9, que fue el que hablamos la semana pasada, podíamos ver cómo la ceguera espiritual era peor que la física, ¿no? Porque el hombre cuando recibió la sanidad, él andaba enloquecido contándole a todos, creía en Dios, Jesús lo defendió sin ningún problema, pero sin embargo los fariseos estaban furiosos y ciegos porque no podían ver, decían, no, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Estás endemoniado, esto, lo otro, acusándolo, negándolo, cuando en realidad la persona estuvo 30 y pico de años, ¿cuánto fue que estuvo sin ver? Desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Entonces ahí vos te das cuenta que la ceguera espiritual y el negar la autoridad y la divinidad de Dios no hizo que Jesús deje de hacer lo que estaba haciendo, porque no importa cómo estemos nosotros, el propósito de Dios sigue avanzando, la vida de Cristo sigue creciendo. ¿En quién? En el que es parte del redil. El que es parte de este redil, que Jesucristo está todos los días atento, que el Padre está todos los días atento a qué le sucede o qué no le sucede, ¿no? Y a pesar de que tenían al autor de la vida enfrente de ellos, no podían verlo. A pesar de que Él les hablaba constantemente de esta vida preciosa la cual tenían disponible y no podían verlo, ¿no? Y no es que se los hacía entender, se los decía, ustedes no son de mi rebaño. Y qué fuerte, ¿no? Porque el buen pastor es el que da la vida por las ovejas, ¿no? Y Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces, que podamos disfrutar esta gracia que tenemos hoy en día del poder sabernos hijos de Dios, sabernos parte de ese rebaño. Claro, sí. Rebaño porque les aclaró, le dijo, ustedes no son de mi rebaño. Porque ser parte del rebaño es un compromiso. Lo que pasa es que ser parte del rebaño te genera un compromiso, el querer madurar, el querer crecer, el estar comprometido con lo que Él quiere y no con lo que yo quiero. Entonces, ser parte del rebaño, ser parte de ese redil, me genera ese compromiso de intimidad, porque Él me va a hablar y no me voy a enterar. Voy a querer hablarle y Él me va a responder y yo no me voy a enterar de que me está respondiendo. ¿Por qué? Porque nunca generé ese compromiso del estar, del ser parte. Porque, a ver, Jesús les dice, sí, son todos partes de mi rebaño, pero primero aclaró y dijo, ¿no? Mis ovejas oyen mi voz, en intimidad, y no una vez. No las conté, pero un montón de veces fueron las que repite esto de la intimidad, del conocer la voz, y de esa cercanía, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Jesús por eso le hace referencia a esto, ¿no? Esta realidad en la que ustedes no son parte de mi rebaño, ¿no? Claro, conocer la voz, pero también obedecer a la voz del pastor. Claro, porque no vale nada escuchar y no hacer nada tampoco, ¿no? Está que tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Claro. Claro, por eso eso también es importante, ¿no? Porque es el intimidad con Dios, el poder reconocer su voz, pero el también obedecer a esa voz. Es fundamental. Es fundamental porque ¿de qué me sirve escuchar lo que Dios me dice o me guía a hacer si yo no soy capaz de obedecerlo? Claro, ahí se ve la comunión entre el buen pastor y las ovejas. Claro, ahí se ve el gobierno. Nos conocen, y bueno, entonces nos sentimos que nos conocemos porque tenemos una relación, tenemos un diálogo con él. Claro, sí. Y ahí evidencia qué es lo que está gobernando tu vida, ¿no? Si realmente la está gobernando Cristo por medio de su espíritu o es tu naturaleza, ¿no? Porque si al momento de, bueno, a medida que voy creciendo, voy conociéndolo cada día más, pero no me conviene hacer esto, no, mejor hago la mía, ¿no? Termino perjudicando a los demás, y sin embargo, Dios sigue siendo Dios a pesar de mí, ¿no? A pesar de que yo no obedezca esa voz,
¿no? Porque no es que vos decís, bueno, pero Dios te dijo y ¿por qué no lo hiciste? Y lo que pasa es que no me convenía. Entonces vengo a preguntarte a vos qué me opinás. ¿No? Y a veces es importante entender de que también la obediencia juega un papel fundamental y evidencia, ¿no? Ese crecimiento o no crecimiento y esa vida, ¿no? Y ese gobierno de esa vida en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso el buen pastor es el que da su vida por esas ovejas. La evidencia de incredulidad se ve plasmada en que si somos del redil o no somos del redil, ¿no? La evidencia de incredulidad de esos judíos que empezaron a instigar y a preguntarle a Jesús era evidente al momento de esto, ¿no? Del decirle, bueno, pero ¿quién sos? Y decime quién sos, ¿no? Pero ellos querían de que él afirme una verdad, pero para apresarlo, no porque querían saber, no porque querían conocerlo, no porque estaban dispuestos a ser parte de ese redil, no porque estaban dispuestos a poder ser esos agentes de cambio, ¿no? Porque sin duda, ¿qué es lo que somos, no? En nuestro diario andar, no es que nosotros tenemos esta vida y siempre lo decimos y no nos cansamos porque es una realidad que tenemos que vivir. No es que yo tengo la plenitud del Padre y la vida de Cristo para disfrutarla yo y estar tranquila por la vida, sino para poder impartirla, para que otro más tenga la posibilidad de poder conocer esta vida y de poder disfrutar de esta vida y de esta plenitud. Claro que las ovejas no nacen siendo ovejas, sino que nacen siendo corderitos. Claro, y ahí va creciendo el crecimiento. ¿Por qué? Porque va alimentándose cada día más y va creciendo. Claro, esto que hablamos hoy de lo que es el proceso. Uno va alimentándose como corderito, como mejor dicho, vamos a ir aprendiendo lo que nos enseña el buen pastor, o sea, el pastor que nos enseña a hacer sus ovejas. Sí, es importante esto, ¿no? Entender de que Dios siempre está disponible para nosotros, pero a veces nosotros somos los que nos estamos disponibles para Él. Y ahí es donde nosotros dejamos de crecer, ¿no? Porque es verdad, uno, bueno, hoy hablamos esto del proceso, ¿no? Que es importante entender la diferencia de lo que es un proceso a un suceso, ¿no? Y si lo llevamos a lo que es el crecimiento, todos tenemos la posibilidad de crecer, pero solamente crece el que se alimenta. Si no me alimento, no crezco. La realidad es esa, ¿no? Lo llevamos a la vida natural y lo podemos ver. No sé, ovejas enanas. Sí. Claro. Es un tema muy importante lo que es la alimentación, ¿no? Porque uno se puede estar congregando, lo decía en caso, durante muchos años, ¿no es cierto? Y la alimentación que recibís no te hace crecer porque no comes a Cristo. Comes legalismo, forma, religiosidad, estructuras que no te lo reflejan a Cristo. O sea, lo poco que uno puede crecer es lo que, de la búsqueda interna que uno tiene con Cristo y a donde Cristo te puede empezar a afirmar un poquitito para cuando vienen esos problemitas, circunstancias X, no te saquen de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque yo, de lo que es el Espíritu Santo, pues yo tendría, no sé cuánto tiempo tendría, y lo recibo por revelación que había recibido el Espíritu, ¿no? Que moraba en mí. Pero después no sabía qué hacía, quién era, qué se dedicaba, por qué estaba en ¿A qué se dedica? No entendía nada. Claro. Yo te lo digo sinceramente, yo hace un año atrás, y fue exactamente más cuando fue el congreso, ustedes fueron a Río Grande, Dios me empezó a ministrar, pero yo muchas veces decía, quiero conocer lo que es tu Espíritu Santo, Señor. Porque le digo sinceramente, Dios y Jesús, listo, punto. Y hasta ahí llegó. Y hasta ahí nomás llegaba, o sea, claro, sí. Nada más. Ni pero siquiera. claro, no, o sea, si me hablabas de la Trinidad no sabía qué lo que era. Claro, no. Pero no te estoy hablando te estoy hablando hace un año atrás. Y bueno, pero estas oraciones siempre fueron así, Señor, yo quiero conocerlo, que quiero que esto Espíritu Santo, quiero que hacen,
hasta que se me empezó a revelar, pum, 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 y cuando ustedes fueron allá a Río Grande, yo ya tenía la predica armada, y justo predica Calviño, y abre un poco el panorama, dentro de lo que Dios me había ministrado, abre el panorama de lo que es el Espíritu. Entonces me hizo ¡pum! Sí. Pero, o sea, ¿qué significa? Que uno puede estar viniendo a congregarse, pero si no hay alimento. Que sea Cristo, alimento sólido. Claro, una persona no va a crecer. Porque yo te estoy hablando, yo 19 años. Estuviste claro con me congregué, pero todo el espíritu no sabía nada. Entonces yo por ahí veo, o sea, me miro yo y por ahí miro también inclusive al resto, ¿no es cierto? Y sé que el alimento tiene que ser sólido, tiene que ser, porque si no, en eso se pierde mucho tiempo. E inclusive puede pasar otra cosa, que haya buen alimento, pero la persona que no se quiere alimentar. Que no se quiere alimentar. Que son dos cosas totalmente muy diferentes. Yo durante mucho tiempo le pregunté a Dios quién era el Espíritu. Si bien tampoco tenía una búsqueda profunda, eso, pero cuando Dios me empezó a hablar de lo que era el Espíritu, hubo una apertura totalmente en mi mente, de lo que es el poder de su Espíritu que obra en nosotros. O sea, el alimento es fundamental para que eso se manifieste y se vea con nosotros. Claro, qué bárbaro, porque es verdad, ¿no? Una gran diferencia entre la persona que no quiere ser alimentada, que no está dispuesta a ser expuesto a la palabra, al conocimiento de su vida y a esto, ¿no? Y por otro lado está esto que también ha sucedido mucho, esto del poder brindar simplemente estructura, fórmulas del bienestar y no brindar la vida y tampoco se crece, ¿no? Entonces es como una responsabilidad en la que, por eso es importante entender de que las asignaciones dadas por Dios, Dios las respalda, ¿no? Y va más allá del querer de cada uno, ¿no? Entonces es importante entender de que debemos ir en pos de eso, ¿no? Del tratar de ser genuinos y tratar de expresar a Dios y expresar su vida, y si no lo sé, pero déjame que te lo averigüe, pero no dejar de preguntar, no dejar de crecer, de querer crecer, de ser alimentado, porque sin duda de que toda la plenitud que habilita en Cristo, ¿no? Eso de Colosenses 2.15, ¿no? Que 2.9 digo que dice esto, ¿no? Que sea una realidad para con nosotros. Depende de cada uno de nosotros, pero también de la impartición. Entonces, pedirle a Dios la revelación de su vida es fundamental, ¿no? Y nosotros con mi esposo siempre tratamos de ser fieles del poder brindar lo que Dios quiere, ¿no? Y no lo que nosotros, porque nosotros, yo qué sé, uno a veces cuando estudia tanto y quiere conocer tanto y estamos siempre indagando, conociendo y siendo expuesto a la palabra, pero no porque por todo lo que tengo en conocimiento tengo que brindarlo, sino que tengo que brindar lo que Dios quiere que brinde, ¿no? Y eso es fundamental, porque eso es lo que alimenta. Eso es lo que te da realmente vida, porque la vida te da vida, el conocimiento no. Entonces, experimentar la vida de Cristo es fundamental y que podamos aprovechar esto, ¿no? Del poder tener estos tiempos de formación, de capacitación, pero no desde lo intelectual, sino desde lo espiritual, ¿no? Y valorar estos tiempos de mesa, ¿no? Yo que siempre digo, siempre he sido un ratón de iglesia, porque como desde chiquita anduve, digamos, entonces como que no existía esto, de tener una mesa, de que tomen mate, de que pregunten, de que charlen, no, vos ibas y escuchabas al que estaba adelante y le veías la nuca al que estaba delante tuyo, si te sentaba atrás y si te sentaba primero, o sea, no había otra opción del poder conocer de la palabra, y si algo te quedó en duda, no tenías manera de preguntárselo porque no se le cuestionaba al pastor si qué era lo que estaba diciendo o me explicas un poco más. Él brindaba la palabra y te ibas, ¿no? Y qué bárbaro que hoy Dios nos da esta posibilidad de tener mesas, de poder charlar, de poder crecer, de poder debatir, pero por sobre todas las cosas, de poder ser impregnados de su vida en cada uno de nosotros por medio de su espíritu, ¿no?
la función del Espíritu es fundamental en cada uno de nosotros, es la que nos va dando esa revelación, ¿no? Jesús antes de irse les dijo, no lloren, tranquilos, porque todos estaban acongojados porque él no iba a estar más con ellos, pero no, quédense tranquilos porque viene alguien aún mayor, ¿no? Que va a estar no solamente con ustedes, sino en ustedes, ayudándolos, recordándoles todas las cosas que yo les he enseñado, acompañándolos, ¿no? Y esa función del Espíritu con cada uno de nosotros debemos aprender a disfrutarla, saber de que siempre está con nosotros y está en nosotros. Amamos este lugar, este edificio hermoso que tenemos, pero no es acá donde encontramos a Dios, es acá donde está, morando. Por eso es la necesidad de poder estar pasando tiempo en meditación, en poder tener un tiempo en el que digo, bueno, sí tengo que orar todo el día, sí tengo que estar constantemente pensando en Dios, pero tengo que tener ese tiempo en el que me conecto, que estoy con su palabra, que trato de ver, Dios, mostrame, revelate a mi vida, un momento de oración, un tiempo de búsqueda, en intimidad, qué es lo que me va a dar el crecimiento. Y después acá tenemos este entrenamiento hermoso, ¿no? Los miércoles tenemos la palabra, podemos compartir entre todos, estamos aprendiendo el libro de Juan, los domingos, ¿no? Pero la importancia del día a día, ¿no? Que claro, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ser del redil o no ser del redil, ¿no? Que es esto que lo que decía Jesús en este lugar, ¿no? Porque eran judíos, unos judíos religiosos, es decir, eran conocedores de las escrituras que estaban hasta ese momento, ¿no? Sin embargo, ustedes no son de mi redil, les dijo Jesús. Y la diferencia es esto, ¿no? Del poder ser impregnados de su vida en cada uno de nosotros, y no solamente ser conocedores, sino no ser solamente oidores de su palabra, sino conocedores y hacedores de esa palabra, ¿no? No eran ovejas, sino fieras. Claro, no ser un lobo. Sí, no, tremendos. Así que, bueno, que de hecho acá continúa, ¿no? Él termina en el versículo 30, dice, el Padre y yo somos uno, ¿no? Termina esa frase ahí monumental, y en el 31 dice, y una vez más los judíos tomaron piedras para arrojárselas, ¿no? Ya arrancó la agresión, y entonces Jesús les dijo, pero yo les he mostrado muchas buenas obras que proceden del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Les pregunta. ¿No? Y ellos le responden y le dicen, no te apedreamos por ninguna de ellas, sino por blasfemia, le dicen. Porque tú, siendo hombre, te haces pasar por Dios, ¿no? Totalmente enloquecidos. Y entonces Jesús les dice, versículo 34, ¿y acaso no está escrito en su ley? ¿No? ¿Cómo los confronta? En su ley, ¿no? La ley de ustedes. Yo les he dicho, ustedes son dioses. Si Dios llamó a los dioses, dioses a aquellos a quienes vino la palabra, la escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús, ¿por qué me acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí y envió al mundo? ¿Tan solo porque yo dije, yo soy hijo de Dios? Y claro, porque acá esta frase que cita Jesús, ¿no? Esta frase que dice, ustedes son dioses, la encontramos ahí en el Salmo 82:6. A ver quién la busca, así respiro. El Salmo 82:6 dice esto que Jesús citaba. Fuerte si se escucha. Yo les he dicho, ustedes son dioses, todos ustedes son hijos del Altísimo. Y esta escritura que justamente resalta Jesús está en el contexto en el que el rey David se refiere a los jueces, ¿sí? A los jueces y a los líderes de Israel, a quienes le habían conferido autoridad para poder gobernar y juzgar con justicia, ¿no? Esta frase, ustedes son dioses, se refiere a los roles como representantes de Dios en la tierra, ¿no? Esta frase de ustedes son dioses, ¿no? Y prestemos atención bien a qué refería, ¿no? Porque el decir ustedes son dioses se refería a las personas que estaban en autoridad para poder gobernar y juzgar, ¿no? Esos roles que representaban a Dios en la tierra, ¿no? Entonces Jesús les dice, ¿no está escrito en su ley? Yo les he dicho, ustedes son dioses. Y en este contexto, en realidad, Jesús lo que le quería hacer entender es de que si personas en autoridad, que son las que tienen que gobernar, que son las que tienen que juzgar con justicia, ¿no? En ese contexto el rey David los llama dioses, cuanto más el que es la autoridad, el que es la justicia misma,
no va a ser hijo de Dios, ¿no? Y cómo Jesús hasta le cita la escritura, todo, trata de chicos, entiendan, dense cuenta, ¿viste? Y no, y qué bárbaro, porque en realidad Dios permite todo eso, ¿no? Entendemos de que su mente estaba embotada, estaba enceguecida, y era todo parte del plan para que se cumpla el tiempo apropiado para que Jesús dé su vida, ¿no? Pero cómo Jesús con total claridad hasta le cita una escritura y no se dan cuenta, porque a ver, eso se le decía a personas con poder y autoridad y responsabilidad. Sin embargo, él que era el poder, él que era la autoridad, él que era la justicia misma, decía, mi padre, refiriéndose a Dios, y ellos lo juzgaban, no, mira lo que estás blasfemando, cómo, no, y cómo lo atacaban, y vemos cómo estos judíos reaccionan con esa incredulidad y hostilidad, ¿no? Intentando apedrearlo, no importa lo que digas, es como que estaban enceguecidos, ¿no? Y sin embargo, Jesús hace este énfasis, ¿no? Yo soy, mi Padre me envió. Yo no soy cualquiera, ¿no? Si se le dice dioses a las personas, cuanto más a este que santificó, ¿no? En el versículo, en el 36 dice, ¿por qué me acusan de blasfemia a quien el Padre santificó para sí y envió al mundo, ¿no? Haciendo referencia a él mismo como enviado a este mundo a fin de cumplir con ese propósito, con ese plan de salvación que más adelante cumplió, ¿no? Porque dijo, yo soy hijo de Dios, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Como, y qué lindo poder ver con tal claridad todo lo que Dios nos va dando por medio de este conocimiento, ¿no? Porque vemos como Jesús cita, ¿no? Y esto es importante, estas referencias bíblicas siempre tratar de verlas, buscarlas y encontrar el contexto es fundamental, ¿no? Estas herramientas que nos ayudan a poder comprender, ¿no? Porque si leíamos así nomás, bueno, igual hay un montón de otras cosas más, ¿no? Pero, por ejemplo, si Dios llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra y la escritura no puede quebrantarse, pues es como que a quién se le dijo Dios, en qué momento, en qué lugar, ¿no? Por eso es importante poder buscar, indagar, y el conocimiento de la palabra es lo que nos va a dar esa claridad, ¿no? Y es importante ver siempre los contextos, ¿no? Porque está bien que Jesús citó eso, pero como para hacer autorreferencia en él de que él en realidad era la autoridad, él era la justicia misma, ¿no? Pero ellos no lo podían ver. Pero ver esto, ¿no? En ese contexto el rey David lo decía por algo específico, ¿no? Y cómo Jesús lo trata de explicar para que ellos puedan comprender. La importancia de dejar de que las escrituras sean las que nos hablen, sean las que nos digan qué es lo que dice, ¿no? Buscar, leer, indagar es fundamental y es lo que nos va a dar mayor claridad cuando vamos conociendo. ¿Te puedo contar algo dentro de lo que venía hablando? Cuente. Ahí estaba analizando. Procesando. Fuerte. ¿No? Para enriquecer un poco. Sí. Yo he tenido la gracia de Dios, de escuchar a Dios. Cuando digo de escuchar a Dios, no estoy diciendo de escuchar al Espíritu. A mí, de esta manera de mi mamá. Yo tenía como 6 meses, más o menos, me estaba congregando. Un día a las 3 de la mañana me despierto, tenía el velador prendido y la voz de Dios retumbó en la habitación, pero retumbó que quedé gritando. Y me levanté a escribir que no sabía dónde estaba. Después me la pasé buscando hasta que lo encontré eso. A pesar de que yo no sabía quién era el Espíritu Santo, el Espíritu siempre me fue hablando. Inclusive cuando yo predicaba, yo no sabía que era el Espíritu Santo que me traía esa luz, esa claridad. No sabía la función que cumplía. Pero yo siempre prediqué y prediqué con cosas que me iba revelando el Espíritu. Que decían, wow, y todo esto donde sale, ¿no? Sí, o sea, pero era una cosa clara, pero yo no sabía que eso era la función del Espíritu. O sea, escuchando la voz del Espíritu, en oración, en la calle, durmiendo, inclusive porque sabía ser ministrado aún durmiendo, pero no sabía que
Eso era la función del Espíritu Santo en mi vida. Pero, o sea, la comunión la tuve siempre, digamos, esa administración del Espíritu, ¿no es cierto? Pero no tenía ese conocimiento de la esencia de su naturaleza. ¿Y a qué me refiero por ahí entre la voz de Dios y la voz del Espíritu? Que la voz del Espíritu es suave, es una comunión. En cambio, ¿por qué esto lo mencioné hace poquito nada más? Porque dice que cuando Pablo se le apareció Jesús, caen del caballo, todos los otros escucharon la voz y quedaron todos como asustados, quedaron todos... Claro, los demás escuchaban, pero no podían verlo, claro, lo escuchó y lo vio. Quedaron perplejos. Y la voz del Espíritu, cuando nos habla prácticamente en forma individual. Ahora, si es la voz de Dios, pasan otras cosas. Que creo, a mí, que creo, ¿no? Que hay una diferencia entre lo que es la voz de Dios. Y si buscamos cuando Dios ha hablado, prácticamente es como que retumba y lo escucha no solamente una persona, sino que lo pueden escuchar varios a la misma vez. Bueno, esto que hablas del Espíritu Santo es lo que justamente vamos a ver en unos días, porque Juan 14, 26 habla y dice esto, ¿no? Cuando Jesús consuela a sus discípulos, ¿no? Y les habla respecto a esta promesa del Espíritu, y dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, esto está en Juan 14, 26. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho, ¿no? Esto que decía yo recién. Bueno, mi paz les dejo, mi paz les doy, y no como este mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Me gusta esta versión porque ni se acobarden, ¿no? Uno que como ser humano está constantemente con ese miedo de que, bueno, yo soy así, ¿no? Pero voy a poder, y el Espíritu Santo es el que se encarga, ¿no? Porque si uno se dispone, el Espíritu Santo lo hace, ¿no? Y esto es fundamental, porque vos decías, como que venía a mí una revelación, y sin embargo tiene que ver con esta disposición que uno tiene o no a ser usado por él, ¿no? Yo creía que era yo. Soy un genio, decía José. No, pero... Sí. No, yo creía que era yo. Yo creía que era sabiduría que Dios había traído a mi vida, inteligencia, conocimiento. Claro, por ahí conociendo la historia del rey Salomón decías, claro, como que viene una sabiduría sobrenatural y yo la tengo. Yo veía que eso fluía solo y yo no estaba. Y claro, no, o sea, de ahí después podemos entender que no somos nosotros, que es Él por medio de nosotros. Pero cuando Él quiere usarlo, sepamos nosotros o no sepamos, Él se manifiesta. Claro, sí, sin duda que es así, ¿no? Y es importante entenderlo y es importante reconocerlo, ¿no? Porque esto es fundamental. Uno puede poner de lo suyo en cuanto al estudio. Voy a decir, bueno, pero yo leo la Biblia y paso tiempo con Dios y medito y qué sé yo, lógicamente voy a poder hacer todo lo que hago, ¿no? Lógicamente puedo escribir todo lo que escribo, ¿no? Pero sin embargo, en realidad tiene que ver con la disposición que hay en tu corazón a que sea Dios el que fluya, por más que vos desconozcas, porque si vos tenés un corazón que no es soberbio, que no es altivo, que es un corazón en el que está dispuesto a ser moldeado por Dios, Él lo hace, ¿no? Y vos decís, pero yo ni siquiera supe que era Él, ¿no? Y sin embargo, fue la disposición que hizo posible esto, ¿no? Esto de entender de que nosotros somos esas vasijas de barro, o sea, somos nada. Todo lo más importante y lo fundamental es la vida que tenemos y que es la que tenemos que cuidar, ¿no? Y la que tenemos que alimentar y que es la que nos da la posibilidad de poder crecer, ¿no? Y poder desarrollar todo lo que Él ya nos dio, ¿no? Porque es importante esto, ¿no? Porque vos decías, no, escribía, y sin duda que es así, porque Él nos prometió de que Él nos daría todas las cosas que necesitamos que contribuyan a su propósito. Y si su propósito era que vos puedas explayar la palabra, que vos puedas compartir una porción de las escrituras, Él te proveía todo lo que vos necesitabas. ¿Por qué? Porque estaba dentro de lo que Él ya tenía planeado para vos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Reconocer... Es como cae la vanagloria. Claro, sí, no. Ahí cae... Trapo, dijo.
Sí, pero bueno. Gise, ¿qué ibas a decir? Nada, que, bueno, justo quería compartir algo en relación a este último que decías vos de que Dios nos da lo que Él necesita para ese momento, pero pensaba como en 3 puntos, así como Cristo se pone a sí mismo, o sea, como el pastor, como la puerta, y también como el que único camino, todo, ¿no? Porque, o sea, como que al principio, o sea, y se divide o se diferencia el asalariado. Claro, el asalariado que no da su vida por la oveja, se diferencia a sus ovejas de otras ovejas que no son de pero al final cuando leíamos, me encanta porque él dice, o sea, que las que sí son sus ovejas no van a perecer, o sea, además de eso, de que van a estar pasando en buenos pasos, que van a tener todo lo que necesitan, van a, o sea, está la vida eterna ahí, ¿no? Entonces, como, bueno, sí. Y compartimos esta semana, compartimos una cosita, así como un versículo con los jóvenes y hablamos un poco de esto de la gracia de Cristo, que es la puerta que nos da el acceso a tenerlo todo, ¿no? Pero pensaba en esto de que es importante también, que en algún momento también lo compartimos, de entendernos nosotros como ovejas, ¿no? Porque lo tenemos a Cristo que nos lo dio todo y que es nuestro alimento y que necesitamos alimentarnos, pero también tenemos un cuerpo donde apoyarnos. Y pensaba en las características de las ovejas en sí, o sea, que una oveja, o sea, una vez que nosotros creemos en Jesús, necesitamos estar en comunión constante con Cristo y en comunión constante con nuestros hermanos. Porque, bueno, una oveja, no sé, yo investigué en un momento, creo que José en algún momento José nos dio todo, sí. Nosotros compartimos con los jóvenes hace un montón, y una oveja que, o sea, un hijo de Dios, nosotros creemos en Jesús, nos vamos, una oveja se va a despedir y muere, o sea, no tiene chance, porque o puede ser atacado, o se queda en algún risco, o lo que sea. Y sí, bueno, mismo lo que contaba él otra vez, el tema de que le cortan su pelo para que puedan ver, para que puedan respirar bien, son un montón de cuidados que vos decís, que no lo hubiera imaginado. Sí. Ahí se me olvidé de compartir, porque sabía que se me fue, pero después me acordaba el tema de lo que se hace con la oveja en invierno, que aparte de la pelada de ojo, se la limpian todas las entrepiernas, que se llaman a cascar. Le limpian todo eso justamente para que pueda caminar. O sea, porque si no se lastima, ahí no puede caminar. Sí, o se quedan atascadas las masas. Sí, las masas, sí. Entonces, como que me parecía recopado también que nosotros podamos identificarnos, ¿no? como parte de hijos de Dios y parte de una familia, de un cuerpo, ¿no? Sí. Qué lindo, ¿no? Porque esta alegoría con la oveja nos enseña un montón. Cascardia, digo yo. ¿Cuántas ovejas andaremos con cascardia? Ahí trabado un poco. Todo lo que nos impide avanzar, ¿no? Porque sin duda que eso es para poder avanzar, para poder continuar. Sí. Lleva al crecimiento. O sea, que sabemos que si nos cuidan de esa manera, que Dios nos cuida, por su misericordia, nos cuida, como dice, espiritualmente, sacando la cascardia espiritual, vamos a crecer, vamos a estar robustas, vamos a estar fuertes. Claro, porque vamos a llegar al agua, vamos a llegar al pasto. Sí. Si la oveja siempre el lobo feroz, como dicen los chicos, está al acecho para atacar a las ovejas. Pero si está fuerte, lo que va a hacer la oveja va a buscar al pastor. Se va a refugiar en el pastor. Pero él sabe a dónde ir. Claro, él sabe. Sí. Incluso, que no me sirve mucho, pero incluso dentro de los rebaños, o sea, es un animal que además, dentro de cada rebaño tiene jerarquías, hay un animal como guía dentro de los mismos rebaños. Entonces, como que también, porque, o sea, nosotros, nuestros sacerdotes cristianos, ¿no? Pero hay personas de referencia, están ustedes, o sea, Dios siempre nos va a poner en ciertos lugares donde podamos, o sea, nos provee incluso hasta de personas, ¿no? Porque a veces uno ve la provisión como
Sí, algo material únicamente, sí, pero... O bueno, también lo espiritual, como ya yéndote muy a lo místico, pero a veces, que no es místico, es real. Sí, no quiero hacer tampoco. Pero a veces Dios también nos pone personas, ¿no? Como no dejar de ese lugar en el que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Sí. Sin duda que sí, ¿no? Y bueno, continuamos. El versículo 37, ya nos queda poco. Ay, se me fue la hora. Dice, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero aunque no me crean a mí, si las hago, creerán en mis obras para que... aunque no crean en mí, sí las hago, dice Jesús. Crean a mis obras para que sepan y entiendan que el Padre que está en mí y yo estoy en mi Padre, ¿no? Esta importancia nuevamente les remarca la unidad, ¿no? Es importante que ustedes me crean o no me crean, yo las obras las hago porque mi Padre me lo dice, ¿no? Porque Él está en mí y yo estoy en mi Padre. Nuevamente intentaron arrestarlo, pero Él se escapó de sus manos, dice. Y volvió Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había estado bautizando antes. Allí se quedó, mucha gente acudía a él y decía, aunque Juan nunca hizo ninguna señal milagrosa, todo lo que dijo acerca de este hombre es verdad, dice. Y muchos en aquel lugar creyeron en Jesús, ¿no? Y así concluye este capítulo 10, ¿no? Si podemos resumir esto que estuvimos viendo hoy, ¿no? Esto de que Jesús, como el buen pastor, como hijo de Dios, ¿no? Y como única puerta de acceso a esta salvación eterna, ¿no? Está este uno entre Dios y Jesús, ¿no? Entre el Padre y el Hijo, que son uno, una sola, ¿no? Y cómo vemos como la incredulidad y la hostilidad por parte de los judíos que vimos recién, son evidencias de que no son ovejas, ¿no? Como vemos, la incredulidad es algo fundamental que evidencia que no sos parte del redil, ¿no? Entonces que podamos estar atentos y que podamos pedirle a Dios, quita toda incredulidad de mi corazón, que pueda verte, papá, que no sea nada de impedimento, que no tenga cascarria, para que nada me impida avanzar en pos de tu propósito, ¿no? Y vemos a ese Jesús mostrando y evidenciando al Padre en cada situación, en cada obra, en cada cosa que hacía, en cada cosa que decía, y no dejando nada librado al azar, ¿no? Que bueno, más o menos les decía como para que entiendan, sino que era completamente directo en sus palabras y en sus afirmaciones y no dejando de que nada quede librado al pensamiento humano, sino todo gobernado por su vida. Amén. Cerramos este capítulo 10 del libro de Juan. Nos veremos en la próxima.